Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblunsky, fundador y presidente de ABC Latino Media Network. Las opiniones expresadas en este programa responden solo a sus integrantes y no necesariamente reflejan la opinión de esta emisora o de ABC Latino. Conmigo en la mesa de hoy, Carol Montes, comunicadora y locutora de radio e integrante del equipo de ABC Latino, la revista Al Aire y Mesa de Barrio. Bienvenida al programa, Carol. ¿Qué tal? Buenos días, Rob. ¿Cómo estás? También con nosotros, Juan Carlos Pocho Salcedo, coproductor de Mesa de Barrio. Pocho también es director y anfitrión del ADN de las noticias que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y en los Estados Unidos y Hawái. Buenos días, Pocho. Buenos días, un gusto estar nuevamente acá en Mesa de Barrio. Y también en la mesa de hoy, Antonio Flores Lobos, productor y presentador de Mochilero en WKNY Radio Kingston, todos los días a las 11 de la mañana. ¿Qué tal, Mochilero? ¿Qué tal? Buenos días a todos, estén en donde estén. Quédense por ahí que viene un programazo. Así es. Y ya Antonio aquí nos lo anunció, tenemos un súper programa del día de hoy. Este va a ser un reto para todos nosotros. ¿Qué temita que nos hemos buscado? El machismo en Latinoamérica. Vaya temita, panel, ¿verdad? Realmente es entrar, pero en zambullida a la fibra misma de los latinoamericanos, ¿no? Lamentablemente. Y yo creo que va a ser un tema interesante porque vamos a, en la conversación seguro, descubrir facetas que no nos hemos ni imaginado, pero que se dan todos los días. Adelante. Claro que sí. Y les quiero aclarar, como se diría aquí, como disclaimer, que me reconozco como machista. Me reconozco, pero como machista, que me reconozco como tal. Y yo pensaba, por lo menos, que ya me conocía en distintas facetas, cómo aflora el machismo a nivel inconsciente. Y créanme que preparando este programa descubrí que había cosas que tengo tanto por aprender que realmente duele. Pero es bueno, porque el dolor nos hace mejores. Y quiero comenzar con una que escuchemos, y los que nos siguen por Facebook Live y por YouTube Live, que vean pequeña introducción, mujeres hablando de lo que es en ellas el machismo. A ver si podemos ver y escuchar a estas mujeres. Estaba hablando con una mujer muy interesante que me decía, yo no recuerdo ningún hombre que besé en mi adolescencia, no lo recuerdo, pero sí recuerdo todos los hombres que quisieron tocarme, todos los hombres que trataron de acosarme. Es muy cómplice, la gente calla porque son amigos de él, porque no es mi problema, es problema de pareja, eso a mí no me afecta y además si digo algo posiblemente voy a quedar yo involucrado en el problema. Machismo es un absurdo. Injusticia social.
Falsa superioridad. Inseguridad y prejuicios. Es el miedo del hombre a la mujer. Desigualdad. Machismo es que todavía seamos propiedad de los hombres. Casi nada, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte. Y Carol, me gustaría comenzar contigo acá. Ya de entrada, mira, somos 3 hombres y estás tú aquí sola, así que ya de entrada este programa es un reflejo de lo que vamos a conversar, pero me gustaría tu opinión de esto que acabamos de escuchar. A ver, sí, bueno, que creo que el machismo en Latinoamérica es un tema que lo vivimos a diario y no lo hablamos mucho. A mí me gustaría más adelante que ustedes me definieran qué es lo que ustedes creen que es el machismo, porque esas eran puras mujeres hablando de cómo ellas definían el machismo. Y creo que somos todos culpables, pero también creo que hay un despertar, como muchas cosas, de cambiar la forma, especialmente yo lo digo como madre de 2 hombres, de cómo nosotros educamos a nuestros hijos y creo que por ahí va un poco el cambio a esta forma de ver qué es para el hombre y qué es para la mujer, ¿no? Nosotros crecimos, bueno, mi familia era como bien equitativa, si se lavaban los platos, los hombres y las mujeres, pero sí habían cosas que el hombre podía hacer y nosotros no podíamos, por ejemplo, irse de fiestas, llegar más tarde a la casa, salir a dar una vuelta, cosas que las mujeres por motivos obvios que ellos creían no podíamos hacer. Pero esa es mi perspectiva, ¿no? Así es que no sé cómo ustedes definen el machismo. Silencio, Bueno. silencio en la mesa acá. Bueno, voy a Dale. algo acá. A ver, porque es totalmente cultural y aprendido. Y creo que ninguno de nosotros apoya o está de acuerdo con manifestaciones machistas que se definen de muchas formas, pero creo que es aprendido, es cultural y viene de nuestras familias y de nuestros antepasados y se remonta en el tiempo. Y la educación es algo muy, muy fundamental. Mi familia, por ejemplo, yo diría que en casa esas expresiones de machismo que Carol mencionó, yo no las veía. Mi mamá, en cierto modo, mis padres provenientes de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, hacia Argentina, eran avanzados, si se podría decir, de su época en Buenos Aires, una ciudad totalmente cosmopolita. Pero esa es la educación que yo recibí, totalmente abierta. Pero, sin embargo, sí hay ciertas cosas que se marcan y yo las reconozco de mi familia. Mira, antes de ir a ver con Pocho y Antonio acá, ya que tú lo mencionaste, Caro, escuchemos ahora la versión masculina. Acabamos de escuchar la visión de varias mujeres, pero tenemos acá algo interesante, la visión masculina de qué es ser machista, de un doctor, sociólogo, psicólogo, que nos habla del machismo. Escuchémoslo. Buena parte del machismo y de la opresión del macho no sobre es la el mujer que queríamos proviene escuchar, del miedo. cambiémoslo, porque Yo creo este que es tenemos- Eduardo Galeano y lo vamos a escuchar más adelante. Queremos escuchar el sonido del doctor Fernando Mestre, Machismo número 2, está titulado acá para la producción, a ver si podemos escucharlo a él. Sí, tenemos a Eduardo Galeano también, pero más adelante. Mientras tanto, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Bueno, el machismo
o sea, está tan en las raíces de nuestra cultura, porque para empezar, Dios es hombre. Y creciendo en Latinoamérica, donde mayoritariamente no sé si todavía lo es, el catolicismo, la principal religión, pues vemos el machismo dentro de la misma iglesia, en donde los padres son los únicos que son sacerdotes, las mujeres no llegan más que a madres, y un rol bastante no igualitario, ¿no? Entonces, o sea, de ahí vienen las normas en nuestra sociedad, y creo que Carolina mencionaba algo muy importante sobre la educación en la familia que se da a los hijos. Y yo les puedo decir, por ejemplo, que yo, siendo el último de 15 hijos, donde había 2 mujeres y éramos 13 hombres, pues la mayor parte del trabajo dentro de la casa era solamente de las 3 mujeres, ¿no? Entonces nosotros pues teníamos que trabajar afuera o hacer cosas afuera, pero todo lo de adentro, e inclusive servirlos a nosotros, lavarlos, plancharnos, etcétera, era trabajo de las mujeres. Entonces desde ahí, había en los tiempos de mis padres de que las mujeres no necesariamente necesitaban ir a la escuela a estudiar, porque se casaban y ya se iban a ir con otra familia, etcétera, etcétera. Entonces no era importante el avance de la mujer en nuestras comunidades, ¿verdad? Obviamente eso ha cambiado, pero esas son las raíces que pusieron a sembrar. Entonces tenemos también lo de los apellidos, ¿no? ¿Por qué tenemos el apellido del papá primero y acá en Estados Unidos nos olvidamos del apellido de la mamá? Son cosas que el machismo nos va mostrando y nos sigue mostrando, cosas que muchas veces es difícil de erradicar, pero que paso a paso se van erosionando. Cosas muy ciertas. Ahora sí, escuchemos estas palabras de un profesional sociólogo sobre el machismo. Mira, Jessica, el machismo es una conducta que tienen muchos hombres, no todos, pero muchos hombres, que luchan permanentemente por bajar a la mujer, humillar a la mujer, planteando permanentemente la posición de que los hombres son superiores a las mujeres, los hombres son más fuertes y los hombres son los que deberían de mandar. El machismo hoy en día está considerado como una alteración, como una aberración de la conducta, porque dentro de las fórmulas machistas está la violencia contra la mujer, el insulto contra la mujer y el desprecio a las mismas. Sin embargo, también encontramos a hombres machistas que no pueden vivir sin una mujer, porque las necesitan también. Por eso es que la actitud machista puede resultar una especie de paradoja. Las despreciamos, las tratamos mal, sin embargo, cuando abandonan a un machista, una mujer, ese machista va a tener una depresión, un decaimiento muy grande y termina por ir a tocar la puerta, a volver a arreglar la situación, a ver si hay una segunda oportunidad. Mi consejo es que haya segunda oportunidad, pero previo tratamiento. A mí lo que me choqueó cuando vi estas 2 cortitos, escuché estos 2 clips, fue, por un lado, el hombre dando una cátedra, una explicación intelectual de lo que es el machismo. Pero cuando las mujeres hablaban, era visceral. A mí me llegó adentro de mí. No era la comprensión de la mente, porque ellas hablaban de una forma visceral de las vivencias de ellas. Y eso a mí me llegó muchísimo adentro. Bueno, desde mi punto de vista, son las 2 cosas, y las mujeres y los hombres somos distintos, ¿no? No quiero decir que unos sean intelectuales y otros no, pero creo que lo que tú apuntas, Rob, es interesante, porque la afectación fue visceral de las mujeres, y para nosotros, incluyendo en esta reunión, es un ejercicio para nosotros los hombres casi intelectual, ¿no?
porque es como aprender a manejar bicicleta. Hemos manejado bicicleta, te has caído, te subes, sigues manejando y haces cosas inconscientes que no te das cuenta que te ayudan a seguir manejando la bicicleta. Y en el caso del machismo, yo he aprendido a distinguir el machismo desde dos áreas. Una, cada que he viajado a Latinoamérica, he quedado impactadísimo con la manera en que en Latinoamérica tratamos a las mujeres, a veces con mucha cortesía y al mismo tiempo con una displicencia tremenda. A mí me deja loco que en mi país las presentan a sus esposas. Te presento a María, ella es mi mujer, ¿no? O mi mujer, como si fuera una propiedad. Y no escucho a las mujeres que digan, mi hombre Juan Carlos, mi hombre tal cuestión, digamos a partir de ahí. Pero aprendí a reconocer yo, contrariamente, y voy acá en contrarruta, a entender el tema del machismo cuando aprendí el tema del hombre, que la diferencia entre ser macho y ser hombre, y aprendí la definición del hombre y, digamos, los valores del hombre, increíblemente a través de mi caminata cristiana, en la cual claramente la palabra dice que no hay hombre ni mujer, que no hay judío ni gentil, digamos, por citar algunas partes de la palabra, pero siempre habla de esa diferencia, pero una igualdad. Y a mí me ha ayudado muchísimo para ver por lo menos que las mujeres son iguales en muchísimas áreas y en otras que no son iguales por una diferencia física, que no pueden levantar ciertos pesos, que no, es normal. Y los hombres que somos acá, como el que tú habías mencionado, el rey de la intelectualidad, abordando el problema como, ok, ustedes así, así, y lo solucionan así, así, que esa es nuestra vida, ¿no? Digamos, esas diferencias existen. Nada más, creo que es un tema duro, que es un tema que no lo reconocemos. Siento lo que tú dices, Enrique, al principio del programa, que te descubriste como machista. Yo también al preparar este programa me descubrí en 59 áreas que pensé que ya no era machista, que era un machismo total. Me imagino en esta participación he dicho 19 cosas machistas sin darme cuenta. No, Pocho, bueno, para toda realidad, ¿cómo ustedes creen que puede identificarse como hombre machista? ¿Cómo ustedes dicen, espérate, esto es machista? ¿Solo por cosas que dicen o por las cosas que hacen? Más por lo que hacemos, creo yo. Claro, es por lo que se hace. Lo que se dice acompaña lo que se hace, creo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Es interesante porque las mujeres, bueno, voy a hablar por mí, porque esto es como un tema muy delicado, ¿no? Pero creo que en esa batalla de igualdad nos hemos ido como confundiendo un poco en perder el respeto, es lo que yo siento. Yo siempre creo que con el odio solo se puede destruir, y es fácil destruir cuando uno odia a alguien, o uno odia un pensamiento o una forma de ser, pero creo que con el odio no se construye. Entonces, ¿cómo construimos un mundo más justo si vamos creando odio en ese camino? Y creo que falta mucha educación de parte a mí no me gusta culpar a los gobiernos, pero creo que falta mucha educación, porque si ustedes recuerdan, lo interesante es que todos somos distintos países, pero yo no recuerdo una clase en que nos enseñaron o nos hablaron de este tema. Sí, buena observación, tienes razón. Yo tampoco recuerdo en las escuelas, sean primarias, secundarias, que hayan hablado de este tema. Sí, en la universidad. Claro, pero no todos llegan a la universidad. Exacto. Pero sí en la universidad había cursos que tocaban esto, porque eran cursos
más bien de introducción a la universidad y hablaban de lo que era la inclusión social, por lo menos en los tiempos en que yo estaba estudiando. Había todo un primer año que era común a todas las carreras y algunas de las cosas que se estudiaban en ese momento era el tema de lo que es la inclusión social. Y la inclusión social, en cierto modo, trata un poco de estos temas, pero nunca dirigido así como directamente y a que los hombres nos reconozcamos como machistas o que las mujeres se reconozcan, porque yo creo que las mujeres también muchas veces asumen inconscientemente esas posturas machistas y se la transmiten a sus propios hijos también, sin darse cuenta. Sí. Fíjate que siempre me gusta resaltar el ejemplo de una sobrina mía que venía a visitarme acá a San Diego, de San Diego a Nueva York. Y recuerdo una vez que estaban sentados en la mesa con su esposo y yo también estaba ahí. Entonces el esposo le decía, que tráeme la sal, que tráeme caliéntame más esto. O sea, una serie de órdenes a mi sobrina. Y yo me quedaba viendo y mi sobrina iba y atraía lo que el varón le pedía, ¿no? Entonces yo después le pregunté, bueno, ¿que no te das cuenta que está siendo tratada como una sirvienta? Y la respuesta que me dio ahí, me dijo, es que a mí me gusta servir a mi esposo. Entonces dije yo, eso lo aprendió de mi hermana y eso eventualmente se separó la familia, esa pareja, ¿no? Pero esas son las raíces de donde venía la tradición de continuar con eso. Y ese era el rol que aparentemente había obtenido creciendo en el lugar de donde yo venía. Mira eso, Antonio, me has hecho recordar porque en casa, por ejemplo, cuando yo era un niño, cuando estábamos para sentarnos a comer, el almuerzo, la cena, papá se sentaba a la mesa y no se levantaba para nada. Si faltaba algo, si había que traer algo, si era todo mamá que se levantaba, mamá que traía, mamá que buscaba el pan, mamá que traía la sal que no estaba en la mesa, mamá que esto, mamá que otro. Y fue así, yo lo miraba de chiquito y realmente nunca, inconscientemente no me parecía bien, pero nunca le presté mucha atención hasta que me hice más grande y empecé a notar esas cositas. Pero también hablábamos de cultura. Mi padre solía contar muchas veces, papá perteneció a esa generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y por esos destinos de la vida, él estuvo mucho tiempo en lo que fue la Europa oriental y compartió como oficial de ejército, compartió tiempo en territorios de los kirguises, en la zona de la Mongolia. Imagínense la época Mongolia, la época de la Segunda Guerra Mundial, en los años 45 a 49, en esa época. Y él decía que había ido a una de esas carpas que en el desierto a comer, invitado a comer por los distintos clanes, y estaban reunidos alrededor de la olla los hombres en un círculo, las mujeres por detrás de ellos, y los hombres eran los que servían y se servían de la olla y comían y sacaban los pedazos de carne, de lo que sea que había dentro de la olla, los comían así, y cuando estaban ya semiterminados ese pedazo de carne, no sé, habrá quedado el hueso y algunas cositas, lo pasaban para atrás. Y ahí las mujeres
lo recogían. Eso a mí me quedó muchísimo impactado de chico, como lo que era ese sentimiento de que, bueno, la mujer está para servir. Y para mí siempre se me quedó con ese ejemplo de lo que es el machismo extremo y esa servidumbre, ¿verdad? Ejemplificada en esa tradición cultural de un pueblo nomádico. Wow. Me dio hambre también. Es tremendo. Bueno, estamos hablando del machismo en Latinoamérica y la verdad es que el machismo no para en Latinoamérica, ¿verdad? Está en todo lado, en todas las expresiones. El desafío para nosotros es descubrirnos a nosotros mismos y cambiar esa actitud. Y yo fui sometido a un programa intenso de reformación cultural porque me casé con una persona, una damita de origen anglo, vivió toda su vida acá. Así que cuando entré fui choqueado porque las expectativas eran diferentes de mi esposa y eso en un principio me pareció una locura, pero poco a poco me di cuenta y agradezco esa parte de mi vida que por lo menos no que haya superado ni mucho menos completamente los desafíos, pero por lo menos me di cuenta que había otra manera distinta de vivir. Eso es un buen punto, Pocho, ¿sabes? Porque vivimos en una sociedad en la que lo que vemos alrededor de nosotros lo tomamos como es la forma correcta, es así como se hace. Pero cuando tenemos la opción de viajar, de salir o de experimentar distintas culturas y nos damos cuenta de las diferencias, de a lo mejor lo avanzado en algunas cosas que están en algunas culturas y lo atrasado que están en otras, nos permite crear ese despertar en nuestra, hacer como un chip, ¿no? Es decir, espérate, todo lo que yo había experimentado está erróneo o acá están mal, entonces empiezas a cuestionarte y creo que eso es importante, que bueno, ahora las redes sociales ayudan, nosotros este programa ayuda, a lo mejor alguien nos está escuchando desde Bolivia, desde Perú y que siempre ha estado en un entorno que es todo lo que hablamos y a lo mejor se están preguntando, no, pero eso es normal, eso está bien, como dijo Rob o Antonio, es que lo amo, Antonio, es que lo amo y me gusta hacer eso. Sí. No, es que no es eso, el amor se puede mostrar de muchas formas, lo que es lo que aprendiste, como dijo Antonio, lo tiene que haber aprendido de su madre, de su tía. ¿Saben? Una de las cosas que me llamó la atención y que creo que se quedó corto, el video que nos pusiste del hombre donde estaba describiendo lo que era el machismo, él hablaba sobre que el hombre posiblemente llegaba por una segunda oportunidad. Se quedó corto en el sentido de que no dijo de que, pues en muchos de los casos es el hombre el que mata a la mujer. Y tenemos casos de feminicidios por toda Latinoamérica, específicamente en México, donde de plano es una tremenda impunidad porque pues al final de cuentas las víctimas son mujeres y hemos visto un sinnúmero de ellas morir precisamente porque el hombre tiene ese poder de hacer este feminicidio y no pagar por la culpa que tienen en esto. Entonces esto es un tema bastante doloroso porque sí, ocurre en México, ocurre en muchas partes, pero las mujeres siguen siendo acosadas y más allá, asesinadas. Y ese es un problema en el que igual debemos enfocarnos, creo, en la sociedad en general, porque pues es una impunidad enorme. Sí, tú has tocado, Antonio, en algo que es muy tremendo en toda Latinoamérica y es el tema del femicidio. Y es del femicidio no reconocido porque no está ni siquiera registrado como tal. La personería, la jurídica en las leyes del femicidio en la mayoría de los países latinoamericanos no está reconocida como tal. Entonces, cuando ocurre un femicidio, se anota como asesinato por la policía.
no se registra como femicidio. Esto en la mayoría de los países latinoamericanos, y muy lentamente empieza a cambiar. No hay estadísticas certeras realmente sobre los números de femicidio en Latinoamérica. Yo me acuerdo hace pocos años atrás, recién, unos 8 años atrás o 10 años atrás, que en Argentina, por ejemplo, el femicidio se reconoció dentro de las leyes jurídicas con la orden, había sido declarado por el Congreso, que las comisarías, los departamentos de policía tenían que registrar casos de femicidio y dejar de llamarlos homicidio, sino llamarlos por su nombre. Y a partir de ese momento empiezan a haber estadísticas que muestran una realidad que siempre existió, pero que siempre se ocultaba bajo el tema, bueno, un homicidio más. No son unos homicidios más. Son homicidios muy terribles, producto del machismo. Definitivamente. Voy a poner una cuestión una paradoja en realidad. En Latinoamérica tenemos el mayor número de personas del sexo femenino que han alcanzado el nivel más alto en la vida política como presidentes. Hay muchísimas. Nos vamos de lejos a los años 70, 60, incluso más antes, han habido personajes de ese nivel. Y en Centroamérica, en Sudamérica, en fin. Pero ¿ese es un progreso o es una manera en que maquillamos nosotros lo que sabemos es una injusticia? Yo creo que es un progreso, pero vale reconocer que las mujeres que llegan así a ser poderosas, ocupar cargos públicos altos como el de presidentas de sus países, tienen que tener una piel tan gruesa porque son constantemente atacadas por su condición de ser mujeres, no por los pensamientos que tienen. Tú lo mencionaste, yo me acuerdo unos años atrás, voy a mencionar Argentina, con el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta por 2 periodos consecutivos, elegida democráticamente. Sin embargo, la oposición no la atacaba por cuestiones políticas o por leyes que ella quería pasar, la atacaban con frases como llamándola continuamente yegua o frases mucho peores que esa, atacaban su condición de mujer. Lo mismo ocurría en otros países. Caro, tú debes recordar cuando Michelle Bachelet fue presidenta de Chile. También a ella la llamaban de formas terribles, Sí. los nombres, los apodos, por su condición de mujer. Sí, lamentablemente eso se ve en todos los niveles. Creo que no tienes que estar en una posición alta para poder experimentar que podríamos decirlo por ese lado, es como bien parejo, ¿no? El machismo y la forma de pensar no respeta posición. Son todas de cierta manera que les quiere llamar el hombre cuando tiene una mentalidad hacia la mujer. Creo que no hace diferencia. En su cabeza no importa el rango social que una mujer tenga. Es tan podrido el pensamiento que si eres presidenta o eres una persona que está cuidando hijos, pues para él eres lo mismo, ¿no? Me refiero cuando quieres expresarte de una manera negativa. Pero, ¿sabías? Un dato curioso que encontré
que solo existen 3 países en Latinoamérica que no han aprobado las leyes de protección contra los feminicidios, que son Cuba, Haití y Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico no es un país, pero interesante dato. Tremendo. Tremendo dato ese, tremendo dato. Y voy a agregar a los datos y luego solamente redondeando lo que dice acá Carolina. El Salvador, Honduras, Sudáfrica, Guatemala, Bahamas, Rusia, Guyana y Belice, entre los 10 países con mayor femicidio en el mundo. Vale decir que los 3 primeros lugares o 4 son países latinoamericanos. Wow. Perdón, pero lo que tú dices exactamente, esa ley muy buena, apropiada, lástima que sean 3 países todavía, pero ese es un progreso, exactamente, Carolina, este es un paso en la dirección correcta. Sí, bueno, también hay leyes que siguen prohibiendo en muchos de los países latinoamericanos y en el mundo, ¿no? El derecho de la mujer al aborto, por ejemplo. Inclusive en algunos países, no sé si Chile está en esa categoría de que aún prohíben el divorcio. O sea, que una mujer que quiere divorciarse no puede hacerlo precisamente porque las leyes están tan apegadas a las cuestiones religiosas que están fuera del alcance todavía. Ya cambió eso, pero sí, fue hace como 2 años atrás que todavía no podían hacer el divorcio. Sí. Bueno, otra de las cosas. La verdad que creo que, bueno, a la mujer sin duda nos ha tocado difícil. La mujer sin duda todavía gana menos dinero, hasta en este país que creemos que estamos como, wow, somos el ejemplo. Y yo tengo amigas que trabajan en posiciones altas y todavía ganan menos dinero que el hombre. Vemos las futbolistas que ganaron la Copa del Mundo femenina y no siquiera se asemejan a los futbolistas de Estados Unidos que no han llegado bueno, ganaron la Copa, no nos vamos a entrar en ese tema, pero a lo que voy es que tu desempeño como mujer no es valorado ni siquiera a ese nivel, ¿no? De una forma monetaria. Claro. Pero, es un tema complejo, pero también quiero decir que soy consciente como mujer que al hombre, de una manera u otra, tampoco no es como que se la ha llevado toda tan fácil, porque todos sabemos que los hombres tienen, bueno, todos los seres humanos tenemos lados femeninos y masculinos, y el hombre que le ha costado mucho poder en una sociedad como latina, por ejemplo, poder representar su lado femenino. Cuando te dicen, el hombre no llora, el hombre no expresa sentimientos, el hombre no puede, no sé, emocionarse. O sea, yo no me imagino, si yo hubiese sido hombre, hubiese sido un desastre, porque mi personalidad es llena de emociones. Yo, en ese sentido, me siento feliz de ser mujer, porque siento que puedo expresarme tal como soy. Y si quiero mostrar mi parte masculina, pues me siento como empoderada y como que bien, pude colocar un martillo, como puedo, no sé, arreglar algo, y eso no me hace ver menos. Pero a ustedes, me imagino que les ha pasado que por mucho que quisieran de repente, no sé, como vibrar con una canción o pintar, es como que la sociedad te mira como que esto no está bien. Igual es difícil. Cuéntenme ustedes cómo se han sentido. Sí, es muy difícil, y lo que estoy viendo acá, y creo que los que nos están escuchando y mirando también lo están notando, son todas las connotaciones distintas, las formas como el machismo se asume en la sociedad, que está reflejada en todo lo que estamos diciendo nosotros. En todo sentido, esa diferenciación, sin reconocer, como tú lo has dicho, que en realidad todos nosotros tenemos nuestro aspecto femenino y masculino, y no están divididos, es solo culturalmente que se han dividido a lo largo de la historia. Y a veces es un alivio, a veces cuando el hombre, uno puede llorar o puede compartir un sentimiento profundo
que como hombres tradicionalmente los callamos, los llevamos adentro, ¿verdad? Exacto. Son cosas muy, no sé, muy llamativas. Y eso que tú mencionaste, por ejemplo, del salario, claro, esa comparación de hoy en día, como por el mismo trabajo la mujer recibe mucho menos compensación. Hay una tira de esos comic strips, esas tiras cómicas que salen a veces en los diarios y revistas, y va una mujer caminando por la calle y hay un hombre echado ahí en la calle, y cuando ella pasa le dice, por favor, no me da un dólar. Y la mujer se para, abre su cartera, empieza a buscar y le entrega 75 centavos. Y el hombre ahí echado mira los 75 centavos y le dice, pero ¿no tienes un dólar? Y entonces la mujer lo mira y le dice, Wells, un dólar para ti son 75 centavos para mí en esta sociedad. Qué bueno estuvo eso. ¿Sabes qué? Yo de pronto me pongo a ver los privilegios que tenemos los varones, y como ustedes me conocen, yo soy medio un aventurero por ahí. Cuando yo voy a caminar a la montaña, cosa que hago cada que es mi cumpleaños, me aviento mi día solo allá en la montaña. Yo me pongo a pensar que es un privilegio que tengo como hombre, porque una mujer difícilmente se da ese lujo de poder ir sola a la montaña. Ahí yo lo hago. Sí. Bueno, tú eres una mujer brava y qué bueno que lo haces, pero muchas personas se sienten intimidadas de que cualquier extraño por allá trate de hacerles daño. Y eso debe cambiar, creo yo. Bueno, creo que acá yo por alguna razón me siento más a salvo de salir a una montaña y caminar, porque existe esa cultura de que la mujer puede andar sola y hacer cosas sola. Siempre me recuerdo que cuando llegué a este país, obviamente no tenía familia, entonces me acostumbré a hacer muchas cosas solas y me gustaba, porque no me sentía rara, y creo que si lo hacía en Chile, a lo mejor todos me dirían, ¡ay, pobrecita, anda sola! Pero acá era como, me sentía tan libre, me sentía como tan feliz de poder irme a tomar un café a un lugar, mirar la gente, que es lo que me gusta, escalar una montaña, pero ahora ir a escalar una montaña en Chile sola no sé si lo haría. Sí. Claro, cambia de país a país. Yo creo que esta movilidad que el siglo XXI y el siglo XX nos ha dado de recorrer el mundo ha hecho que las culturas se conozcan mucho mejor y los prejuicios se conozcan mejor, al mismo tiempo que también el reconocimiento también. Hay muchas más, por ejemplo, muchas más mujeres que salen al mundo a viajar solas por el mundo. Algo que antes, un siglo atrás, era impensable. Incluso cuando tú viajas en auto o sales a las rutas, recorres Latinoamérica, ves cada vez más que hay mujeres que se lanzan cada vez más a viajar, también viajar por sí solas, aventureras, pero siempre están con esa mirada detrás, con esos ojos detrás de la nuca, mirando siempre alrededor. Pero yo creo que todo eso son pasos que hacen que la sociedad más grande empiece a ver cambios y empiece a ver que hay otras posibilidades, que hay otras realidades. A ver si escuchamos ahora sí a Eduardo Galeano, el escritor Eduardo Galeano, y sus comentarios sobre el machismo. A ver si podemos escuchar esto y luego lo comentamos. Excelente. Buena parte del machismo y de la opresión del macho sobre la mujer proviene del miedo. Yo creo que les tenemos miedo y envidia a las mujeres. Contra lo que decía don Segismundo Freud, de la envidia del pene y no sé qué,
Nosotros tenemos envidia de ellas, que tienen orgasmos múltiples. Nuestro orgasmo a lo sumo uno en las noches de buena suerte. Y en cambio ellas, orgasmo múltiple. ¿Cómo se atreven? Y ese es el origen de uno de los mitos más universales que existen, que es el mito de la vulva dentada, que nace del miedo del macho, el mito de que la mujer tiene dientes en la vulva y que entonces la mujer es un lugar donde uno entra pero no sale. Este es un pánico del macho ante la hembra. Y también sentimos envidia, porque las mujeres pueden ser dos y nosotros no. Y esas mujeres que pueden ser dos, contienen la vida en su vientre, nos llevan esa enorme ventaja. Buenísimo. Toda la verdad. No, ustedes ya se quedaron hasta tristes. Sí. No, pero es muy fuerte, y esa apreciación de Galeano lo lleva a una realidad, pero muy, muy adentro nuestro, ¿verdad? Donde en realidad, cuando empezamos a mirarlo, nosotros como hombres, estamos muy atrasados, muy atrasados. Yo les doy el paso para que hablen, pero no está muy mudo, no sé qué pasó. Carolina dice, no importa, hablen ustedes, que por la boca es que uno se deja atrapar solo. A mí me pone a pensar los gobiernos de Medio Oriente, algunos de ellos, obviamente no todos, que denigran a la mujer, que le quitan el derecho a educarse. Y lo que yo digo a estos países es que están perdiendo más de la mitad de su potencial, que estas mujeres podrían avanzar sus países a pasos agigantados, más aún sin embargo, por todas esas cosas que dice Galeano, le quitan a la mujer esa oportunidad, que está, como quien dice, afectando el país a sí mismo. No sé cuándo se puede entender eso. Bueno, todavía estoy diciendo lo de Galeano, no sé si realmente estoy de acuerdo con ello, pero sujeto a mayor evaluación. En la lengua náhuatl, creo que es la lengua en México de los aztecas o algo así, existía el término machismo. Imagínense cuán lejos vamos, porque generalmente cortesía nuestra, es decir, que fueron de las importaciones de los españoles, ¿no? Pero lo teníamos entre los incas, entre los aztecas, y significaba un ejemplar digno de ser imitado, el machismo, ¿no? Y creo que si hablamos desde una perspectiva masculina, entre paréntesis, el macho se autodenomina y es reconocido por muchos como el ejemplar excepcional, el que está en control, el que sabe todo, el que puede hacer lo que sea. Ve a una persona, digamos, a un homosexual y lo quiere despedazar, ¿no? Porque él es el ejemplar. Entonces, yo creo que esta carga la hemos traído a través de generaciones, aún antes del tiempo de la colonia. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y con razón que nos cuesta sacudirnos, porque está como lo había dicho hace algunos minutos, en la fibra misma de nuestra vida, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Es como verse en un espejo y no reconocerse, pero la verdad, ese es el que soy yo. Wow. ¿Y por qué no ponemos algo de música? Sí, porque vamos a poner a llorar en un minuto. Sí, pero no quiero distraernos, porque nos quedan unos 10 minutos más de esta mesa de barrio y creo que todavía tenemos mucho para sacar afuera, Seguro. como quien dice. ¿Qué les parece? ¿Quisieran escuchar otro punto de vista, el de una mujer,
donde nos puede hablar un poco de esa diferenciación en los actuares entre los hombres y las mujeres. ¿Les gustaría escuchar algo así? Adelante. Escuchémosla a Isabel Allende, la escritora chilena Isabel Allende. ¿Qué es lo que ella dice sobre esto? A ver, escúchenla. El mundo que lo manejan los hombres es puro conflicto. Son estructuras piramidales en las que se enfrentan los machos alfa y destruyen todo lo demás, todo lo que está alrededor. No hay una manera de resolver el conflicto que no sea matándose unos a otros. Violencia sobre violencia, codicia sobre codicia. Las mujeres no funcionan así. Cuando hay una situación de emergencia, por ejemplo, un peligro, los machos en cualquier especie escapan o agreden. Las hembras se reúnen en círculo y ponen a las crías al medio. Su primer instinto es de juntarse en círculo. Imagínate qué diferente sería el mundo si en vez de la confrontación piramidal hubiera círculo. Nos sentáramos y dijéramos, bueno, vamos a poner en el círculo todo lo que sabemos, cada uno de nosotros, y vamos a tomar una resolución circular, democrática. Es cierto que lo que más me atrae en los personajes masculinos no es exactamente el machismo, porque creo que el machismo separa a la gente y los aísla. Es en la comunidad, en la solidaridad, en el ayudarse mutuamente, que también se consideran esos valores femeninos, pero no tienen por qué serlo. Yo no creo que eso debilita a los personajes masculinos, sino que los hace más complejos, porque ninguno de ellos es débil por ser generoso o amistoso o comprensivo o sentimental o sensible. Wow. Qué bellas palabras. Sí, cuando dice que es que fijémonos, los países que están liderados en todo tipo por hombres, como sabemos, como tú dijiste, hay países que no le dan opción a la mujer, ni siquiera quieren que se eduquen. Esos países viven en guerra, en confrontaciones. Esto me da a pensar el tema para la próxima semana. No sé si quiero analizar Afganistán, pero Isabel dice la realidad sobre que los hombres, pues desde los inicios de la historia, han creado conflicto tras conflicto y tras conflicto y destruido. Hemos visto la destrucción que hace la guerra por cuestiones de que no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo resolver un problema. Sí. Y yo no sé cuál es la solución a esto. Pocho manifestaba el hecho de que Latinoamérica como continente es donde más mujeres han ejercido los cargos públicos más altos en todo el mundo. Sin embargo, aún con eso, no importa que la cabeza de un país cambie, si toda la estructura por debajo tampoco cambie. Y el darle lugar a la mujer es algo que tiene que ocurrir desde las casas, en la educación y luego seguir en las escuelas y luego seguir con la aceptación. Yo creo que la falta de aceptación en nuestras sociedades es la que crean estos conflictos de sexos y que de golpe pueden derivar en esas confrontaciones hombre-mujer que son falsas, que se crean muchas veces, pero que en realidad no tienen razón de ser, porque el hombre y la mujer son como el yin y el yang, son complementos de lo que es la vida misma, ¿verdad? Tenemos tan solo 5 minutos más, así que me gustaría darles paso para algunos pensamientos finales en este programa de Mesa de Barrio. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, mira, adelante, Antonio, por favor. No, simple y sencillamente, muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Rob, sobre los avances que se han podido dar dentro de las familias, enseñando cómo
minimizar el machismo en las escuelas. Pero un paso muy importante que está dando Chile, creo que nos está mostrando un ejemplo, es de que cuando se llama a escribir una nueva constitución, se pide que el 50% de las personas que se van a sentar a escribirlo sean mujeres. Y creo que ahí ya es un paso muy alentador para minimizar o erradicar eventualmente el machismo. Sí, muy bien dicho. Pocho. Bueno, yo creo que lo más difícil que enfrenta un hombre o una mujer, en este caso los hombres, es aprender y después de dejar de aprender y aprender otra cosa nueva. Y el desafío que tenemos, y ojalá este programa haya contribuido algo, es el de dejar de asumir cosas que las hemos asumido como mandatos del universo, y reflexionar. El cambio lo podemos hacer comenzando en nosotros. Suena eslogan, pero creo que es el primer lugar donde deberíamos empezar. De mucha reflexión este programa, y bueno, espero que empezamos a analizar esa información nueva que tenemos, no hoy solamente, pero todos los días. Gracias. Sí, y Carol, te voy a dar la última palabra, así que déjame dar mis pensamientos y luego voy contigo. Creo que en este rehacer continuo cultural y espiritual de todos nosotros como hombres, tenemos que empezar a aceptarnos y a buscar dentro de nosotros ese lado femenino. Es buscarlo y reencontrarnos con lo femenino dentro de nosotros. Cuando hagamos eso paralelamente con reconocer lo femenino fuera de nosotros, creo que ahí se va a producir la transformación en los distintos niveles de la sociedad. Caro, las últimas palabras son tuyas. Ya, bueno, gracias por el espacio, y sabemos que hay mucho que educar. Empecemos por casa, como dijeron ustedes, y vamos a tratar de cambiar un poco este mundo, pero siempre con amor y comprensión y respeto, no con odio y tratando de luchar, sino que creo que debemos trabajar en conjunto. Como dijo Isabel ayer, de sentarnos en un círculo, poner a nuestros hijos al medio y tratar de llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias, gracias a todos por este tema difícil de tocar, pero creo que muy, muy valioso. No solamente para nosotros que participamos de esta mesa de barrio, sino para todos aquellos que nos escuchan habitualmente. Y con esto damos terminado al programa de hoy. Nos veremos en una semana más. Chao, hasta pronto y seamos cada día un poquito mejor. Chao. Chao. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.